Diferencia entre él y aquellos que siguen otros métodos. Perseverancia en la fe. Este estado no es una ilusión o engaño. No tengo ninguna dificultad con mi método para vivir la vida espiritual, pero como no encontré nada de esto en ningún libro, para tener una seguridad mayor, me agradaría conocer tus pensamientos acerca de esto. En una conversación que tuve hace algunos días con una persona piadosa, me dijo que la vida espiritual era una vida de gracia, que comienza con un temor servil que es incrementada por la esperanza de la vida eterna y que es consumada por puro amor, que cada uno de estos estados tenía diferentes etapas a través de las cuales uno llega a aquella bendita consumación. Yo no he seguido esos métodos, por el contrario, no sé exactamente por cuál reacción natural los encontré desalentadores. Esta fue la razón porque cuando entré en la religión, tomé la resolución de entregarme a Dios, tratando de hacer lo mejor que podía para obtener una satisfacción por mis pecados y por amor a Él, renunciar a todos ellos. Durante los primeros años, en el tiempo que dedicaba a las devociones, por lo general mi mente estaba llena de pensamientos de muerte, de juicio, del infierno, del cielo, de mis pecados. Y así continué durante algunos años, pero durante el resto del día, aún estando en medio de mi trabajo, aplicaba cuidadosamente mi mente a la presencia de Dios, a quien consideraba siempre como que siempre estaba conmigo y frecuentemente en mí. Con el paso del tiempo y casi sin darme cuenta, comencé a hacer lo mismo durante mi tiempo de oración, lo que me causaba gran deleite y consolación. Esta práctica produjo en mí un amor tan grande por Dios que la fe sola era suficiente para satisfacerme. Así fueron mis principios, aunque debo decirte que durante los primeros 10 años sufrí mucho. El temor de no estar consagrado a Dios como anhelaba estarlo, mis pecados pasados siempre presentes en mi mente, y los grandes e inmerecidos favores que Dios me daba, eran el objeto y el origen de mis sufrimientos. Durante este tiempo tenía frecuentes caídas, pero pronto me levantaba de nuevo. Me parecía que todas las criaturas, la razón y Dios mismo estaban en mi contra, y que solamente la fe estaba en mi favor. A veces me preocupaba con pensamientos como estos: creer que era un favor, a veces creer que era un presuntuoso por haber recibido tales favores, pensar que pretendía llegar muy pronto a donde otros llegaban con dificultad. Otras veces que era un engaño intencionado y que no había salvación para mí. Cuando no pensaba en otra cosa sino en estar lleno de estas preocupaciones hasta el fin de mis días, me encontré que estaba en un momento y había cambiado totalmente, y mi alma, y que hasta este momento estaba sumergido en estas preocupaciones, sintió una profunda paz interior, como si hubiera llegado en el centro mismo del lugar de reposo. Desde aquel tiempo simplemente camino siempre delante de Dios en fe, con humildad y amor, y me dedico diligentemente a no hacer ni pensar nada que pueda desagradarle. Cuando he hecho lo que puedo, espero confiadamente que Él hará conmigo lo que sea de su agrado. En cuanto a lo que me pasa en el presente, no puedo casi expresarlo. No experimento ningún dolor o dificultad, porque no tengo otra voluntad fuera de la voluntad de Dios, la cual me esfuerzo por cumplir en todo, y a la cual estoy tan rendido
que no levanto una pajita del suelo si esto contradice sus órdenes, y no hago nada que no sea puramente por amor a Él. He dejado de lado toda forma de devoción, de oración, excepto aquellas que me obligan en mi estado. Lo hago solamente para perseverar en su santa presencia, lo que mantengo prestando una simple atención y dándole mi afecto en su totalidad, o sea, manteniendo lo que puedo llamar una real presencia de Dios, o por decirlo mejor, una conversación habitual, silenciosa y secreta del alma con Dios. Conversación que frecuentemente me llena de gozo y me captura interiormente y a veces exteriormente, de manera tal que me veo obligado a moderar mis sentimientos y a evitar que los demás los perciban. En resumen, estoy totalmente seguro que mi alma ha estado con Dios durante estos 30 años. Para no resultar tedioso, omito muchas cosas, aunque pienso que es adecuado informarte que de manera me considero delante de Dios, a quien veo como mi Rey. Me considero como el peor de los hombres, lleno de llagas y corrupción, y que ha cometido toda clase de crímenes contra su Rey. Como un verdadero arrepentimiento, confieso todas mis maldades y le pido perdón y me abandono en sus manos para que Él haga conmigo lo que quiera. Este Rey, lleno de misericordia y bondad, muy lejos de castigarme, me abraza con amor, se sienta a comer en su mesa y me sirve con sus propias manos. Me da la llave de sus tesoros, conversa y se deleita conmigo incesantemente en miles y miles de maneras distintas. Me trata en todo sentido como su favorito. Así es como me considero de vez en cuando en su santa presencia. Mi método más usual es esta simple atención, una contemplación totalmente apasionada a Dios, a quien me encuentro frecuentemente unido con una dulzura y deleite más grande que aquellos que experimenta un bebé en el pecho de su madre. Si me atrevo a usar esta expresión, también debería llamar a este estado el seno de Dios, por la inexpresable dulzura que disfruto y experimento ahí. Si a veces, por necesidad o enfermedad, mis pensamientos se distraen de ese estado de dulzura, en ese momento mis emociones interiores lo traen a mi mente, tan encantador y delicioso que no puedo describirlo. Deseo que con reverencia reflexiones más bien sobre mis grandes desdichas. Y bueno, observen cómo en esta carta, pues el hermano Lorenzo ya está revelando que él pues tiene una relación con Dios. O sea, realmente lo que hace él es poner su atención en Dios todo el tiempo. O sea, no es como... Y a veces pensamos que la santidad y que una buena relación con Dios, a veces creemos que es como estar todo el tiempo en la misa, la iglesia, o que es todo el tiempo estar rezando, o que es todo el tiempo estar sintiendo los pecadores, o dejando incluso de vivir cosas, porque a veces pensamos y dejamos de vivir cosas por pensar que es un pecado. Pero en realidad esta parte y este libro es tan bonito porque te enseña que estar con Dios no es como esa parte religiosa de ser personas pues totalmente recargadas en algún lugar, sino más bien es como estar con la atención en la bondad y la misericordia de Dios. Por ejemplo, si pensamos y sabemos que Dios es el Todopoderoso, es misericordia infinita, es bueno, y sabemos que no hay nada más aparte de Dios en todo lo que hacemos y emprendemos todos los días, si realmente sabemos eso, entonces lo que esperamos de Dios en cada momento de nuestra vida es pues esa bonanza y esa abundancia. La gente regularmente
comienza a generar pues carencias y caos en su vida, inclusive pobreza. Nos peleamos por dinero, nos peleamos por situaciones donde pensamos que la otra persona no nos ama, o donde sentimos que no somos correspondidos como nosotros quisiéramos ser correspondidos, etc. Esperamos de los demás y sufrimos porque no recibimos lo que los demás tienen que darnos. Entender quién es Dios y realmente el poder que tiene es anular para siempre de mí el odio hacia las demás personas y ese deseo de esperar recibir de ellos algo, porque entiendo que la presencia de Dios es una fuente todo dadora y poderosa y que siempre está dispuesta a otorgar luz y bendiciones. Gracias. Entiendo que la presencia de Dios siempre está dispuesta a otorgar todo y que aunque la presencia de Dios en este momento no la percibo porque aparentemente tengo una deuda o aparentemente estoy peleado con alguien o aparentemente hay una situación donde las cosas no se dieron como yo quisiera que se dieran, pues en realidad no tiene importancia esa situación mientras mi atención esté en que Dios es todopoderoso. A veces cuando a mí me pasa mucho, ¿no? Que en el pasado tuve muchísimos problemas de autoestima, o sea, muchísimos problemas de autoestima, de no confiar en mí, muchas cosas, ¿no? A pesar de que, pues Dios ha sido muy bueno y me ha dado muchas cosas, en algún punto de mi vida yo sentí como que no era yo tan bueno y dudaba de mí mismo. Y sobre todo yo me daba cuenta de que tenía problemas de autoestima porque cada vez que yo sentía el rechazo de alguien, pues toda esa alegría y todo ese rollo se iba para abajo, ¿no? Y era muy dependiente de que la otra persona me viera bien o me viera mal, o me sonriera o no me sonriera, o me aceptara o no me aceptara. Entonces si la otra persona me aceptaba, pues yo era feliz. Pero si no me aceptaba, pues era triste y todo lo que yo hacía no servía. Ese deseo como de ser reconocido, esa necesidad que en ese momento yo sentía que tenía, pues lo relacioné mucho con muchas veces con la falta de la presencia de un papá que me reconociera, ¿no? Mis cosas, y que un papá que me dijera: vas bien, eres exitoso, te quiero. O sea, mis papás realmente no fue muy expresivo. Entonces obviamente pues crecí con esa carencia, ¿no? Y es un defecto que me ha seguido toda mi vida. En algún momento, ahora que pues, y fíjense, y tiene que ver con esto que dice aquí el hermano Lorenzo, en algún momento, después de recibir como un desprecio de alguien que yo quería mucho, igual fui como esa tendencia a minimizarme, a desvalorarme, todo ese rollo. Pero pasó algo diferente a otras ocasiones. Lo que pasó fue que entendí que Dios era todopoderoso y entendí que todo ese problema de autoestima que tuve fue que yo no tenía una fe verdadera en Dios, porque yo me acercaba a Dios para decirle y pedirle cosas que yo sabía que Él podía hacer. Pero había cosas donde yo no le pedía, porque yo no creía que Él podía ayudarme. Como ese problema de autoestima que yo tenía, o como la falta de aceptación que tenía de muchas personas, de muchas cosas, ¿no? Pero el tener ese problema de autoestima, pues trajo a mi vida obviamente gente mala, ¿no? Y gente que me humilló, o sea, Dios permitió que sucedieran esas cosas. Yo mismo lo atraje, porque dentro de mí había ese problema. Cuando entendí que era cuestión de fe,
Y cuando entendí que era cuestión de que yo realmente creyera en Dios, fíjense, que yo creyera realmente en Dios, cuando entendí que ese era el problema, que no creía realmente en Él, empecé a aceptar todos esos rechazos como si fueran halagos. Pasó algo, simplemente lo que los demás opinaran de mí, a mí ya no me afectaba. Y fíjense cómo es la fe. Es como un escudo que te hace batear todo lo malo. Rechazas todo lo malo. Después de eso, y hablando sobre la fe, pues en algún momento que tuve algún problema con mi esposa, se enojó, estaba en pelea conmigo, y entonces apareció una estampita de Jesús de la Misericordia, por ahí me la encontré, y yo dije, si realmente yo creo en ti, si realmente yo creo en ti, tan solo por ver tu estampa, y por aceptar total, y por realmente creer en ti, mi situación con mi pareja va a cambiar para siempre. Vi la estampita, respiré 3 veces, respiré 3 veces y sentí, Dios es bueno, Dios es misericordioso, Dios es amoroso, realmente el mal no existe. Y el hecho de poner mi atención ahí un momentito, fueron 5 o 10 minutos. Cuando volví a encontrarme a mi esposa, ya milagrosamente no estaba enojada. Lo único que yo le dije a Dios fue, perdóname, respiré y creí en su poder. No creí en mi poder, ni creí en mi labia, ni creí en mi capacidad de embaucar a los demás, para decirle, ay, mi amor, y que no sé qué. No creí en nada de eso. En lo único que creí fue en Dios. Y el caos que tenía en ese momento con mi esposa desapareció. Cuando creemos realmente en Dios, tan solo por poner nuestra atención en Él, fíjense, tan solo por poner nuestra atención en Él, atraemos un sinfín de bendiciones y situaciones favorables para nosotros, porque realmente ese poner mi atención en Él no viene solamente desde practicar un método, sino desde una fe auténtica, porque creo en ti. Y fíjense, y entender que no es por obra, sino por fe. O sea, el rollo con Jesús es no por obras, por fe, pero una fe que nos va a llevar a tener obras diferentes. Y aquí el punto es, si tengo fe en ti, pongo mi atención en ti, porque sé que una palabra tuya bastará para sanar mi alma. Y no es como algo que solo nos enseñan a repetir y a repetir y a repetir cuando vas a la misa, sino es real, practícalo. ¿Realmente tú crees que una palabra de Él bastará para sanar tu alma? ¿Realmente tú lo crees? Si la respuesta es sí, en este momento no deberíamos de tener ningún tipo de carencia de nada. Estaríamos llenos. Por eso cuando le preguntan a Jesús, enséñanos a orar, pues Él nada más les dice el Padre Nuestro. Oye, ¿cómo con el Padre Nuestro voy a estar ya lleno de oración? Cuando en el pasado toda la tradición de Israel, pues hasta tiene un sidur y oraciones de la mañana, de la tarde, de la noche, y tienen todo un proceso. ¿Y cómo es que tú nada más dices que el Padre Nuestro? Porque no es la cantidad de palabras que yo le diga a Dios lo que lo va a convencer de que estoy realmente enamorado de Él,
sino es la fe que tengo en Él. Todos tenemos pareja o hemos tenido pareja alguna vez, ¿no? ¿Qué sientes que tu pareja desconfíe de ti? O que en algún momento haya desconfiado de ti. ¿Qué se siente? Cuando tú te has entregado, dedicaste tu vida, ya tienes hijos con esa persona, y todo que desconfíen de ti, y que te diga, ¿dónde estás? ¿Con quién estás? ¿Dónde estás? ¿Con quién estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás haciendo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué se siente? Triste, ¿no? Tristeza y coraje. Dios creó este mundo, me creó a mí, creó todo lo demás y todavía me da todo y yo todavía dudo de Él. ¿Cómo cree que se sienta? Sí, pero no por Él, sino por mí. Porque, ¿por qué dudas de mí? Si yo te creé, soy tu creador, soy tu padre, yo te formé tus ojos, formé tus cejas, formé tus pestañas, formé tu cabello, tu cuerpo, te formé tu alma. ¿Y dudas que yo aún te pueda hacer daño? ¿Y dudas que yo aún a través de tu esposo te pueda hacer daño y por eso dudas de él? ¿Y dudas que yo a través de esta enfermedad realmente tenga la intención de hacerte daño? ¿Y dudas que yo a través de esta situación dolorosa que estás viviendo, yo intente realmente hacerte daño? Porque si realmente creyeras en mí, confiarías que aunque en este momento no parece la mejor situación, realmente si tú la aceptas y te doblas y fluyes con esta situación, vas a encontrar más adelante un cambio, porque la fe y la práctica de poner nuestra atención en Dios, pero con una fe auténtica. Fe auténtica quiere decir que le acepto el 100% de lo bueno y el 100% de lo malo, sin queja. Y entiendo que es para mi corrección. Entiendo que lo necesito. Y desde ese nivel lo contemplo. Eso es estar en estado de presencia. Estar en estado de presencia no es ahorita que siento bonito y pongo mi atención un ratito en Dios. No, eso no es presencia. Presencia es, me está llevando pifas, todo me sale mal, nada me sale bien, no me alcanza la lana, no vivo como yo quisiera, tengo estas situaciones, pero lo acepto porque sé que es necesario, porque me lo está poniendo mi papá amoroso y confío ciegamente en Él, y entonces no quito mi atención de Él, aunque me esté llevando pifas. Y lo que sucede es algo maravilloso, que cuando ponemos nuestra atención en Dios desde ese lugar de fe, en ese momento de ansiedad o en ese momento de caos, entonces comenzamos realmente a conocer lo que significa vivir en estado de presencia. Vivir en estado de presencia no es solo estar bien cuando estoy alegre o cuando todo sale bueno, todo está bueno, sino vivir en estado de presencia es conectar con Dios en todos los momentos y situaciones y entender que nuestra relación con Dios no depende de cuántas terapias hiciste en la semana, o no depende de cuántas Padres Nuestros y Aves Marías dijiste. ¿Saben de qué depende de tu relación con Dios? De cuánto aceptaste tu matrimonio, tu relación con tus hijos, tus deudas, tus compromisos y todo lo que te puso. ¿Y qué tanto de eso, cuando no salieron bien las cosas,
en lugar de quejarte y todo eso, tú lo entendiste y lo aceptaste como parte de su amor. O sea, porque tú puedes decir, es que me pateó. Dios no te patea, Dios te ama. Pero si en este momento una persona te pateó, esa patada es parte del amor de Dios. Y esa patada te debe llevar a no quitar la atención en Dios. Entonces, si no quito la atención de Dios, aunque tenga una patada, aunque me patearon, pero si yo no quito la atención de Dios, entonces alcanzo el máximo estado de presencia. Imagínense que a Jesús lo patearon, lo escupieron, le pegaron, lo latiguearon, lo insultaron, lo tiraron de a loco, lo humillaron, lo despreciaron, desconfiaron de él. O sea, todo lo malo le pasó. Y nunca perdió su vista de Dios. Nunca. A nosotros tantito nos testerean algo que te duele. O sea, la gente mientras está bien dice, no pasa nada. Nada más van y te testerean donde saben que es tu punto débil, y uno pierde totalmente ese estado de presencia. Y el estado de presencia no es ponerme atención en Dios cuando estoy bien. El estado de presencia se forja cuando pongo mi atención en Dios, aún en el caos. Ahí se forja realmente el carácter. Yo pensaba que autoestima era creer en mí, por eso me tumbaba todo. Y si alguien me despreciaba, y si alguien decía, ay, estás loco, lo que tú dices es una locura, pues yo sentía feo, porque ni siquiera tenía fe auténtica en mí, no creía en mí. Pero cuando entendí de qué se trataba la autoestima, que no era de creer en ti, sino era de creer en Dios, en lo bueno y lo malo, el problema de autoestima desapareció. ¿Sí? Y es como si trajera una armadura que se los juro, se me resbala todo. Y pues así como puedo encontrar gente buena que me ayude, también puedo encontrar gente mala que me diga y me desprecie y me diga cosas bien feas. Pero se me resbalan todas las cosas. No es por mí, es porque yo creo en Dios. Sí, es porque yo creo en Dios. Y yo creo que Dios quiere que todos formemos esta armadura, que se nos resbale todo en la vida. El problema se te va a resbalar cuando tú creas realmente que Dios puede hacerse cargo de ese problema. Y cuando desde ese estado de que realmente lo creo, una así le diga, ayúdame, todos los ángeles bajan en ese momento y te ayudan, se los aseguro. Y no es porque tú seas así Superman y que tu decreto es superpoderoso. ¿Saben por qué es? Porque tienes una fe tan grande que tú crees que con una palabra Él puede sanar tu alma. A veces la gente dice, ¿y entonces por qué se te pide que hagas una hora de oración? Porque no tienes fe auténtica. Si tuviéramos fe auténtica, un Padre Nuestro sería suficiente para tener diario dinero, salud, amor, prosperidad, abundancia. Sería suficiente, ¿eh? Por una persona que va y realmente vive el catolicismo, un Padre Nuestro sería suficiente. Pero como nuestra fe no es auténtica, entonces empezamos a inventar otras cosas. Entonces, pues vamos ahora a usar esto y hasta tal cosa y otra cosa y este ritual y tal y tal. Pero en realidad el hermano Lorenzo lo está diciendo, o sea, es tan simple como poner tu atención en Él y no quitarla de ahí. Y no solo en los momentos donde estés haciendo cosas y no estés sintiendo nada malo ni nada feo, sino es cuando estás pasando por la crisis
cuando más necesidad tienes de poner tu atención en Él. Y no poner tu atención en Él es solo decir, a ver, voy a pensar en ti, Jesús. No. Con tan solo mirar tu rostro, y lo entendí con la estampita, con tan solo mirar tu rostro, tú puedes reparar la relación rota. Con tan solo mirar tu rostro, y aparte porque creo en ti, tú dijiste que quien viera esa estampita iba a tener misericordia, ¿no? Tú dijiste que quien hiciera un rosario iba a tener este beneficio, ¿no? Tú dijiste que quien hiciera la devoción a la cabeza iba a tener este beneficio, las llagas o lo que sea. Tan creo en ti que entonces sé que al observar tu llaga soy sano. No necesito otro remedio más que a ti. Y no es que ya no quiera el doctor y todo eso, pero es que cuando tengo ese remedio, entonces Dios toma al doctor y te sana todo. Y ya no necesitas nada más. Aquí el punto es, ¿por qué perdemos la fe? ¿Por qué se nos olvida esto? ¿Por qué ahora que estamos aquí en esta clase lo recordamos y como que nos cae tal vez algún 20 y lo entendemos? Pero cuando nos vamos a vivir nuestra película y a enfrentar nuestros retos, ¿por qué se nos olvida? ¿Por qué se te olvida que realmente lo único que tienes que hacer es no apartes tu vista de Él? Él es la sanación, Él es la salvación, Él es el camino, Él es la verdad. No quites tu vista de Él ni un momento y todo será diferente. ¿Sí? Y todo será diferente significa y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. ¿Sí? Pero ponemos nuestra atención en las deudas, en el miedo que queremos. Voy a tener autoestima hasta que tenga un coche nuevo, voy a tener autoestima hasta que me compre mi chamarra Gucci, voy a tener autoestima hasta que tenga mis zapatos nuevos, hasta que me vista bien, hasta que sea diseñador mi ropa. O sea, realmente la autoestima y el éxito nunca ha dependido ni de tu ropa, ni de tu apariencia física. Hay actores que son más feos que yo, son más famosos y exitosos. No se necesita ni siquiera belleza. Lo único que necesito es creer en Dios. Y si tú crees en Dios, podemos llegar a cumplir nuestra misión. Yo quiero que cada uno de ustedes cumpla la misión que Dios les encomendó. Y la misión que Dios les encomendó es más allá de estar en esta clase. Hay algo allá afuera que tienen que hacer por los demás. Pero si no tienen fe, jamás lo van a lograr. Porque no crean que va a ser tan fácil que todo el mundo te va a decir, sí, mira, que escuela del centro de novios, sí, todos vamos a ir. No es cierto, no es fácil. Es enfrentarte a las creencias, a la gente, a ti mismo, a tus dudas, al padrecito que ya dijo que está mal, al pastor que ya dijo que está mal todo. O sea, es enfrentarte a un montón de cosas. Pero a ver, Cris, ¿realmente crees que Dios pueda ayudarte? Si tú realmente crees que Dios puede ayudarte, no quites tu atención de Él y observa lo que pasa y vive el proceso. Esto es mi proceso. Miren el suyo y no quiten la atención de Dios. Van a pasar los años y les aseguro que vamos a cumplir nuestra misión todos.
pero cada uno debe hacerlo desde ese lugar de fe auténtica. O sea, sí creo en ti, Dios. Sé que es necesario que viva una carencia, sé que es necesario que hoy no pude hacer tal cosa que yo quería, sé que fue necesario que no hiciéramos este viaje, que no hiciéramos tal situación, sé que fue necesario todo eso. Pero te digo una cosa, yo creo que tú puedes cambiar tu decreto, porque tú lo pusiste, tú lo puedes quitar, y por eso no quito mi atención de ti, para decirte que ya no sea necesario, que ahora sea necesario que sea abundante, que ahora sea necesario que me vaya bien. Esa es la fe. ¿Sí? Y les juro que nada más ese cambio de perspectiva cambia todo, porque va a hacer milagros, hace milagros. De un momento donde no hay nada, al otro momento aparece todo, y Dios te lo da. Y lo único que tú necesitas es realmente tenerle fe. Y aún estando en esto y trabajando en esto, descubrí en algún punto que no tenía fe. No tenía fe, pero así ni tantita fe. Porque todo se te viene abajo y se te cae todo. Bueno, a pesar de que se te caiga todo, no quites tu atención de Dios. Y es Él el que puede obrar milagros en ti. Es todo lo que podemos hacer. Digamos que el mérito de un hombre no tiene que ver con cuántas cosas ha hecho, sino el mérito real de un hombre es qué tanta fe logró tener durante su vida. Los hombres que más fe tuvieron son los que lograron más bendiciones para todos los demás. Y los hombres que menos fe han tenido, pues son los más pobres, los más enfermos, los que tienen más carencias. O sea, realmente el caos y la negatividad depende de la falta de fe o la fe. Y la fe no es creer, sino es saber que realmente Dios está aquí, contigo. Y les digo, contempla sus llagas, contempla su rostro. Ya con eso tienes para sanarte. Mira, tan solo con cerrar tus ojos, es más, tan solo con meterte, no tengo imaginación, no me sirve esto, vale, métete en una iglesia, ve a un Cristo que está ahí, obsérvalo detenidamente y entiende una cosa, Él tiene el poder de cambiar tu vida. Y dale todo ese poder, dale todo tu poder, de todo tu ser a Él, sí, toda tu confianza absoluta. Aunque los hombres te hayan defraudado, que tu pareja te engañó con 20,000 secretarias, o sea, lo que sea, con Dios es diferente, no es humano, es divino, no tiene defectos. Aunque tu papá te haya golpeado y haya sido maltratado, lo que sea, no importa, Dios jamás te va a hacer eso. Cuando lo entendemos y le entregamos todo nuestro poder y así nos rendimos totalmente a Él, Él se hace cargo. Y cuando Dios se hace cargo de todo, y ya, o sea, siempre se ha hecho cargo, pero no lo he dejado porque mi ego le ha estorbado. Pero cuando yo me doblo y me entrego totalmente a Él, dejo que Él se haga cargo de mí, la vida es más simple. La vida se vuelve simple. Y entre más simple se vuelva la vida, la presencia de Dios es más real. Tan simple la vida que todo te resuelve. Ponte esta ropa, haz esto. A ver, hijo, sería bueno que hicieras un rosario, sería bueno que hicieras unos salmos, sería bueno que fueras a ver a tal persona, sería bueno que hicieras una terapia, ayuda a esa persona, te está pasando por un problema.
Es simple. Realmente no es algo tan rebuscado y necesitamos algo que no sea así de simple. La fe es tan verdadera que les digo, necesitamos sentir que estamos dentro de la presencia de Dios. Si lo creemos, el visualizarte que estás dentro de la llaga de su costado te sana. El visualizar que eres una chispa de su cabeza te hace sabio. El visualizarte que estás tocándole su llaga te devuelve la fe. Imagínense lo que harían las reliquias. Si vamos y tocamos el manto de Turín, híjole, pues ahorita ya nos santificamos para toda la existencia. Pero realmente Jesús necesita ver esa fe en nosotros, y está escrito en el Evangelio. Jesús no encontró toda la fe en todo Israel, una fe como este tipo, más que en un centurión romano, que fue el que le dijo: yo no soy digno de que entres en mi casa, pero si tú lo dices, yo sé que se va a salvar mí. Pero el problema es que nosotros somos como los fariseos, que le decimos: si tú quieres, ayúdame. O sea, ¿cómo le digo a Dios si tú quieres? ¿Tú crees que no quiere? Significa que dudas. Y a veces hasta obsérvenlo, he observado a la gente cuando ora y le dice a Dios: si tú quieres, por favor dame el dinero para pagar mi renta. O sea, ¿cómo crees que Dios no va a querer que tú vivas bien? ¿Que a qué padre le gusta que a su hijo le vaya mal? A ninguno. ¿Cómo es que tú vas a creer que si Él va a querer que seas feliz con tu pareja? O sea, por supuesto, es algo que no es discutible. Entonces, la atención en Dios debe venir desde ese punto donde no es discutible. Yo sé que una palabra tuya me puede sanar. Yo sé, Señor, que si tú vas a mi casa, sé que todos van a cambiar. Sé que va a haber milagros de ahí, la gente va a cambiar en mi casa. Yo sé que si tú vas a mi negocio, voy a prosperar. Yo sé que estando contigo no me falta nada. Lo sé al 100%. No tengo dudas de eso. Y ahí es cuando entonces empieza a venir la presencia de Dios. Él es estado donde somos indestructibles. Indestructibles. Aunque seamos vulnerables, porque obviamente estar a los pies del Señor te hace muy vulnerable, porque te entregas como tú eres y te entregas a todo, o sea, lo bueno y lo malo. Que la gente diga cosas mal de ti, no te defiendes, o sea, eres vulnerable, pero a la vez eres indestructible, porque la presencia de Dios te cubre, no te abandona. O sea, si hay alguien que realmente nunca va a defraudarte, es Él, es Dios. Si hay una persona que realmente nunca te va a mentir, es Dios. Si no hay alguien que nunca te va a hacer sentir mal, es Él. O sea, si realmente yo creo que Él es la fuente de todo el bien de este universo, ¿qué tengo que hacer? Contémplalo. Tan solo porque mis ojos te miren, ya me diste algo que nunca había recibido de ninguna manera.
soy bendecido solo porque te miré. Imagínate qué bendecido soy porque te escuché. Imagínate cómo me siento porque respiré tu aroma. Pero si somos como esas personas que no tienen fe, aunque se nos apareciera Jesús aquí, diríamos, oye, neta eres Jesús, a ver. Sí. O sea, se los juro, una mirada de Él, así como existe el mal de ojo y gente envidiosa que te seca todos tus proyectos, una mirada de Jesús te revive todo. ¿Sí? Y debemos ser sanos por Él. Esa es la voluntad de Dios. Debemos ser sanos por Él. Es el que nos va a sanar a todos. Pero para ello tenemos primero que tener fe. Para eso necesitamos la Torah y todo ese rollo, para tener fe como Abraham. Esa es la fe de Abraham. Vean qué fe tenía Abraham, Abraham tenía una fe, pero de este tamaño. No conocía a Jesús, pero sí tenía fe. Ahora, sumen la fe de Abraham a la presencia de Jesús, unamos las dos cosas y hagamos milagros. Y dejen que Dios obre en ustedes milagros. O sea, permítanle a Dios que haga milagros en ustedes. De entrada, el milagro más grande va a ser que tengas fe. Ese ya es un milagro. Y después de eso pueden ser miles de cosas. Pueden ser miles de cosas en las que ustedes pueden cumplir con la misión que Dios les encomienda. A lo mejor la misión que Dios te encomienda es formar a unos hijos buenos. O a lo mejor la misión que Dios te encomienda es generar una empresa que produzca muchos empleos. O a lo mejor lo que Dios te encomienda es motivar a otras personas a dejar de tomar, a hacer alguna, no sé. Cada uno será algo diferente. Pero si empezamos ese rollo sin fe, así vamos a terminarlo, se los aseguro. Yo creo que el 99% de las empresas que empiezan fracasan en el primer año porque los empresarios no tienen fe. No porque que el dinero y les faltó inversión y el país y Hacienda. Porque la gente no tiene fe en Dios. Si tuviera fe en Dios, tus piedras se venden. Y te haces famoso por vender piedras. El otro día estaba viendo cómo una empresa que hace lápices cotiza en la bolsa de valores, produce casi el 50% del Producto Interno Bruto de México, está presente en un chorro de países, no es mexicana, pero está presente en un chorro de países, o sea, impresionante. Adivinen, vendiendo lápices. Y dices que no te alcanza el dinero, ¿no? Si vendiendo lápices alguien lo pudo lograr y es humano, ¿qué no podrás lograr tú, Señor? Así debe ser nuestro amor hacia Dios. O sea, ¿qué no puedes lograr tú, Señor? Si una persona logró hacer eso vendiendo lápices y yo soy un pedazo de carbón, ¿qué podrás hacer conmigo? ¿Están de acuerdo? Así es como el hermano Lorenzo se contemplaba a sí mismo. Decía: me considero como el peor de los hombres, lleno de llagas y corrupción, y que ha cometido toda clase de crímenes contra su rey. Con un verdadero arrepentimiento le confieso todas mis maldades y le pido perdón. ¿Sí? O sea, ¿por qué humillarme ante Dios?
porque se lo ganó. Se lo ganó, miren, aguantó todo. Aguantó todas las humillaciones, aguantó todo, dio, al final pensó todavía en mí, todavía pidió perdón para mí y todavía ganó el cielo y todavía me hizo heredero. Se lo ganó. O sea, indiscutiblemente se lo ganó. No le estoy dando toda mi confianza y toda mi fe a un ser que no se ha ganado nada, sino se lo estoy dando a un ser que me enseñó que el amor es el camino y que a través del amor se ganó mi respeto, cariño, mi humildad y todo lo que soy. Entonces, por esa razón es necesario que nosotros jamás perdamos de vista a Jesús. Nunca lo perdamos de vista, porque Él es la clave de todo el éxito que podamos llegar a tener en nuestra vida. Y sin técnica, yo sé, por ejemplo, aquí estudiamos que los salmos, que esto, que aquello, sirven para hacer muchas cosas, pero si tengo mi fe en Jesús así firme, un salmo, puede cambiar del mundo a esta colonia, Un salmo que hagas por una persona lo saca de la muerte, lo saca del hoyo. Pero si no tengo fe y no me alimento de Él, o sea, de Jesús es donde debemos recargarnos. Abrázate de Jesús. Es todo lo que hay que hacer. Abrázate de Él. Eso es vivir en estado de presencia, es vivir colgado de Él. O sea, colgado de Él significa: en ningún momento te saco de mi vista, te saco de mi respiración. O sea, trato de oler tu perfume en todo el momento. ¿Saben qué pasa cuando alguien desea tanto así a alguien? O por ejemplo, cuando mi perra entra en celo, no, hombre, hasta parece que los perros mandan telegramas a todos los perros, o hay una estación perruna de radio, como diciendo: hay una perra en celo aquí, láncese todos los perros. ¿No? Y quién sabe de dónde llegan todos, Es tan grande su deseo. Pero saben, yo creo que el aroma que desprende es irresistible. ¿Sí? Y eso es Jesús. Es un aroma irresistible. Es una presencia irresistible. Es un ser irresistible. No te le resistes. A Jesús no le das la vuelta. No puedes, o sea, es imposible. No puedes ser malo con Él. No puede existir en ti corrupción, maldad, o no puedes ser una mala persona estando con Él. Simplemente es algo imposible. Las dos cosas no conviven en el mismo espacio y en el mismo tiempo. No sobrevive un defecto cuando está Jesús en tu vida. ¿Por qué la gente tenemos defectos? Porque no tienen su atención en Jesús. Si tuvieran su atención en Jesús, no habría ningún defecto, porque las dos cosas no pueden existir. Entonces, ¿por qué la gente dice: no, pues yo no creo en Dios o no creo en esto? Porque nunca ha puesto su atención en Él y no sabe realmente cuál es el beneficio de obtener eso. Entonces, el hermano Lorenzo lo entendió y alcanzó la santidad. Se hizo santo poniendo su atención en Jesús. Sin teología y sin nada, sin absolutamente nada. Solo puso su atención en Jesús toda su vida. Fíjense, dice al principio, cuando empecé tenía dudas, miedos, tenía pensamientos negativos, sentía que lo que hacía no funcionaba. Dice, pero cuando aprendió realmente a poner toda su fe en Jesús y contemplarlo, a partir de ahí empezó a experimentar una contemplación apasionada de Dios, a quien encuentro frecuentemente unido con una dulzura y deleite más grande que aquello
que experimenta un bebé en el pecho de su madre. Y así nos debemos sentir con Jesús, como un bebé que no quiere despegarse de su mamá. Y no debemos despegarnos nunca de él. ¿Sí? Y si algo te despega de él, córtate. ¿Sí? Cuando dicen, hoy es que, por ejemplo, yo he visto que el Facebook y las redes sociales a la gente le despegan de Dios. Y te despegan totalmente de Dios, porque, no sé, te jalan energía y te distraes en cualquier otra cosa. Inclusive a veces hasta ver videos en YouTube te despega de Dios, y según te metes ahí para ver a Dios, y Dios no está ahí. Dios está aquí. No necesito un teléfono, no necesito una computadora, no necesito ni un libro, solo necesito olerte. ¿Qué pasará con por ejemplo, los perros que huelen a la perrita en brama sienten placer de ir, ¿no? Pero imagínense uno que tuviera un problema de olfato y que no pudiera oler. Pues qué lástima, ¿no? De lo que se pierde. Y nosotros por falta de fe no podemos olerlo. Pues aquí huele a Jesús. No lo hueles. Gente dice, no me importa. No. Pues sí, ya perdiste el olfato porque no tienes fe. Sí.